Eso lo puedo traducir como así, vamos a ver. Sí, te lo creo. ¿A qué pendejo? Ah, te lo creo. Hola chicos, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Bueno, no, ayer quedó un pendiente con el ejercicio ya de arreglos. El día de ayer, pues, para aquellos que no se hayan podido conectar, ya empezamos con la parte de arreglos numéricos, ¿verdad? Arreglos unidimensionales. Y bueno, el día de ayer comenzamos con la parte de, pues, cuál es la forma de declarar un arreglo, ¿verdad? ¿Qué es un arreglo? Si alguien me pudiese recordar cómo definimos lo que es un arreglo o cómo lo pueden ustedes visualizar. A ver, Viridiana, que traes el micrófono abierto. ¿No? ¿Quién me puede decir de lo que haya entendido ayer de lo que fue un arreglo? Tania, a ver, Tania, coméntanos, ¿qué entendiste ayer de qué es un arreglo? Es un conjunto de elementos que van ordenados. Muy bien. Sí te escucho. ¿Qué más? ¿Qué más, Tania? Bueno, y nos ayudan como a tener un programa mucho más organizado también. Ajá. Y simplificado. Y simplificado, exacto. ¿Sí te acuerdas por qué era más cómodo declarar un arreglo que variables? De la diapositiva que les mostré ayer precisamente, el objetivo es que ustedes observaran, ¿verdad? Que si yo necesito almacenar un conjunto de información de mayor envergadura, la diapositiva nos mostraba, si se acuerdan, declarar, o sea, tiene la necesidad de hacer un promedio de 10,000 notas, ¿no? Y decía, bueno, pues, ¿qué es lo que conviene más? Y hacer declarar las 10,000 variables o hacer uso de una estructura, como en este caso un arreglo, para conjuntar todos esos elementos, ¿no? Todas esas variables, todo ese conjunto de variables. ¿Qué más nos pueden comentar de lo que entendieron que un arreglo? Ya me dijeron que es un conjunto de variables para la colección de datos. ¿Qué más? ¿Alguien más que nos pueda aportar? ¿Cuáles son otras características de los arreglos? ¿Cómo están ordenados, chicos? Los arreglos, ¿sí se acuerdan o no? ¿Van de manera consecutiva? De manera consecutiva, muy bien, o sea, están ordenados de manera consecutiva. ¿A través de cómo podemos acceder a cada elemento del arreglo, chicos? ¿Mediante qué? ¿La dirección? Sí, cada elemento tiene su dirección, exacto, pero ¿cómo accedimos a cómo podemos identificar a cada elemento del arreglo en su conjunto? ¿Cómo podemos identificar a cada elemento? Porque hay otra característica que no me han dicho. Al conjunto de elementos del mismo tipo, porque son del mismo tipo, o sea, no quiere decir que unos elementos del arreglo sean de tipo flotante y otros sean de tipo char y otros sean de tipo double. ¿Cuál es la característica de un arreglo? Es que todos son del mismo tipo. Bueno, entonces vuelvo a repetir. ¿Cómo sé que dentro del conjunto yo sé que se llama todo? Mi colección se llama números. Pero ¿cómo sabemos o cómo podríamos acceder a cada elemento del arreglo? ¿A través de qué? Si yo quiero introducir un valor al elemento inicial del arreglo o al tercero o al quinto, ¿cómo me puedo yo referir a ese elemento? ¿A través de quién? ¿Qué trabajamos ayer? Un subíndice, chicos. Recuérdense que cada elemento del arreglo está trabajado con una posición de memoria. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, aquí habíamos visto, sí están viendo el code de blocks, ¿verdad? Sí, maestra. Yo les dije, tenemos un conjunto de números. Sí, toda la colección se llama números. Son de 30 elementos. Bueno, puede ser que no tengan los 30 elementos. Puede ser que sean 10. Pero ayer trabajamos 10, ¿no? Aquí me equivoqué. Entonces, dices, bueno, de 10 elementos. Ok, ahí están. Para 10 elementos tengo un arreglo. Se reserva memoria para 10 elementos.
Pero ¿cómo accedimos a cada elemento del arreglo? O sea, ¿cómo sé que quiero en la posición A? O sea, ¿cómo sé a qué me refiero al primer elemento del arreglo? Bueno, conociendo que el primer elemento del arreglo está ubicado en una posición inicial, que es la posición 0. ¿Sí se acuerdan que les dije yo, toda posición de un arreglo o todo primer elemento se comienza con la posición en 0? Esa es la inicial, sea un arreglo unidimensional, después vamos a ver los arreglos bidimensionales, pero en un arreglo unidimensional la primera posición es 0. Bueno, entonces, cada posición del elemento en el arreglo, pues se trabaja precisamente lo que se conoce como el subíndice. Por eso es que aquí en el SCAN, muchachos, cuando yo introduce un valor a la posición J, se los puse para que precisamente visualizáramos en qué posición de todo este conjunto de datos se va a colocar un valor. Dice, bueno, pues en la posición J, que es la posición inicial 0, vamos a almacenar el primer número. Entonces, ¿cómo se introduce valores a un arreglo? Bueno, ampersand números y enseguida entre corchetes va la posición de ese elemento. Yo no puedo dejarlo así. Fíjense. Si yo dejara esto así, en primera números no es una variable como suma o promedio. Números es un conjunto de variables, o sea, un conjunto de datos o de valores, todos identificados por el mismo nombre, sí. Pero si yo quiero almacenar a cada uno de los elementos de ese arreglo, yo tengo que trabajar a través de la posición. Si yo nomás pongo ampersand números, al único elemento que le van a introducir valores a la inicial, que es la que está por default. Si no le pusieran la posición, por default siempre se va a ubicar en la primera. Pero de ahí no se van a mover a través del arreglo. O sea, se va a hacer el ciclo 10 veces, pero todos los valores van a estar trabajados en la posición inicial. Es decir, no van a moverse a través del arreglo, ¿sí? Por eso es importante que cuando ustedes trabajen con los arreglos, se determine precisamente la posición sobre la cual quieren trabajar y entonces eso lo van a saber a través del corchete y la variable, en este caso la variable J, puede ser otra variable, no necesariamente J, que les permita, en ese caso, la variable trabajar el subíndice, que va de la posición 0 hasta menor que 10, en incremento de un elemento. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a estar precisamente moviéndonos a través de este ciclo for a cada una de las posiciones del arreglo. ¿Sí? Y así como introducimos también ese valor al arreglo, al mismo tiempo la siguiente acción va a ser que ese número que el usuario introduce lo vamos a hacer, lo vamos a acumular a una variable suma, que te dijimos que es una variable que sirve como acumulador, ¿verdad? Dijimos que un acumulador es aquella variable que hace pues la suma de números, ¿no? Y entonces aquí en esta variable va a estarse actualizando el valor de la suma con respecto a los nuevos valores que se vayan introduciendo en el transcurso del ciclo. ¿Vale? Entonces también comenté ayer que otra forma de poder reescribir eso, si lo ven en algún otro libro, esta es la forma larga y la que estamos haciendo aquí es la forma corta. Suma más igual número subíndice J es la forma breve o la forma corta para poder escribir exactamente lo mismo. ¿Sale? Igual, esta es la forma J, de la J más es igual a J más 1, J igual a J menos 1 es el J menos menos, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando las equivalencias en las formas de poder operar incrementos o decrementos de los operadores. Entonces, no sé hasta aquí si hay duda de cómo se están trabajando los arreglos, chicos. No. ¿No? Bueno, porque les pregunto y no me contestan. Bueno. Una vez que ya hicimos la sumatoria, el día de ayer dijimos que ese valor de suma se iba a dividir entre 10, pues porque son los 10 elementos del arreglo, y íbamos a imprimir el valor del promedio a través de la variable que utilizamos para calcular ese promedio, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Bueno, entonces eso lo hicimos el día de ayer, ya habíamos visto la prueba de y el ejercicio que les comenté que íbamos a trabajar era este mismo. Esto aquí está en el main, todo está en el main. La lectura del arreglo, la sumatoria y el cálculo del promedio. Pero pues el propósito de esto también es hacer que lo hagamos a través de las funciones, ¿sí? Entonces de una vez, el día de ayer hicimos el trabajo de hacerlo esto a través de una función. Y bueno, aquí la función que declaramos que es la función promedio, así se llama la función, es una función que recibe ese conjunto de datos. Aquí voy otra vez a cambiarle
el valor del arreglo, que es de 10 elementos. No sé por qué le puse 30. Creo que me fui con el ejercicio pasado. Ok, entonces, es de 10 elementos, es una función que recibe 10 elementos y va a regresar el cálculo del promedio. ¿Ah? Bueno, no es que reciba los 10 elementos, en realidad recibe la dirección inicial del primer elemento del arreglo y como son direcciones de memoria consecutiva, a través del ciclo accedemos a los restantes. Entonces, no es que se pase todos los datos. Eso se llama paso por referencia, lo que se va a realizar cuando pasamos un arreglo a una función. Bueno, este es el prototipo de la función. Una función que recibe el arreglo y que va a regresar el cálculo del promedio. Y nuevamente nos vamos a ir a la función donde está declarado el arreglo. Aquí vuelvo a cambiarle el tamaño, son 10 elementos. Y aquí lo que se está haciendo únicamente es la reserva de la memoria, chicos. Ahí no, apenas estamos nada más abriendo ese espacio para cada uno de los elementos. Hasta ahí vamos a declarar ese arreglo. Una variable P, que es la que me va a servir para asignar lo que la función promedio va a regresar, que es lo que vamos a hacer enseguida. ¿Sí? Entonces, P le asignamos igual a la función, así hacemos la llamada a la función, a la cual le pasamos, en este caso, el nombre del arreglo. Ojo con esto, la forma en la que se pasan los arreglos a una función únicamente basta con el nombre del arreglo. Si ustedes aquí observan, ya no pongo el tamaño en la llamada a la función. Para eso ya se declaró previamente el arreglo con el tamaño, obviamente, de ese mismo. Entonces, ya para la función, ya no es necesario que se determine el arreglo. Vuelvo a repetir. Si yo mando el nombre del arreglo, que no nos quede la idea de que vamos a pasar los 10 elementos, chavos. O sea, no se pasa todo el conjunto de datos. Se pasa normalmente la dirección del primer elemento del arreglo. O sea, la posición inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si nos queda claro y nos queda entendido que todos los demás elementos de un arreglo son direcciones de memoria consecutiva, quiere decir que basta con conocer esta posición para poder acceder a todas las demás, ¿sí? Ayer en la gráfica vimos la forma en la que se diferencia poner todos los elementos de un arreglo a que fueran variables independientes, ¿no? Entonces, aquí en realidad estoy mandando con el nombre del arreglo internamente, ¿qué es lo que está pasando? Que paso la dirección inicial del primer elemento del arreglo, o sea, la ubicación, ¿sale? Muy bien, eso se llama paso por referencia, ¿vale? La forma en la que estamos transmitiendo la información. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues, bueno, se hace la llamada a la función, se envía el arreglo, chalala, y nos ubicamos aquí precisamente a esa parte donde está la definición de la función. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una vez que recibe ese arreglo, ¿verdad? O que recibimos la dirección de ese arreglo, decimos, declaramos nuevamente la variable sumatoria, que es la variable que nos va a servir para el cálculo de la sumatoria. Una variable prom, nuevamente la que utilizamos para hacer el cálculo del promedio. La variable j, que es la que va a trabajar el subíndice del arreglo. Y bueno, nuestro ciclo for que empieza, ya sabemos, de la posición 0 hasta la 10 en incremento de 1. Y bueno, lo que ya habíamos explicado, ¿no? Todo lo que había hecho el main, ahora lo hace la función promedio. Fíjense lo que cambiamos. La función main era la que hacía inicialmente todo en el ejercicio anterior, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es que es la propia función la que una vez que se le mande el arreglo, lo que va a hacer ahora sí, a través del ciclo for, va a ser llenarlo, ¿verdad? A través del scan, a través de una función de lectura, va a llenar cada posición del arreglo y lo va a ir sumando. Eso es lo que está haciéndose aquí, bueno, ¿sí? Entonces esto ya lo explicamos con el ejercicio anterior, nada más que ahora a través de una función, ¿vale? Y hacemos que promedio es igual nuevamente al valor de la suma entre el número de elementos que es igual a 10 y retornamos el promedio, ¿sale? Ese return prom, precisamente ese valor, es el que, no es que se regrese la variable, chavos, se regresa el valor contenido en prom. Por ejemplo, si el promedio hubiese sido el valor de 11, bueno, pues ese 11 es lo que está regresando aquí y es lo que se está asignando a la variable P, ¿sí? Entonces ahí no nos causa ruido la variable. No, en realidad no se está devolviendo la variable, se está devolviendo el valor contenido en esa variable para poderlo asignarlo a través a otra función, a otra variable que está siendo utilizada en el main para hacer la llamada en la función y entonces así poder desplegar el valor o el contenido de lo que regresa esa función, ¿sí? Entonces vamos a correr el programa para que ustedes vayan viendo también cómo ayer se nos
bloqueó un poquito. Y ya no nos quería jalar, pero bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y la última posición que los 20. ¿Sí? Ahí está, entonces el promedio calculado es igual a 11, ¿no? Es el que está calculándose ahí. Entonces observen, pues únicamente nos lee las 10 posiciones que indicamos, ¿no? Les iba a comentar otra cosa. Aquí hay dos formas de hacer, si ustedes no quisieran declarar otra variable para hacer la llamada a la función, lo pueden hacer directamente en el print. Entonces son dos formas distintas. Este es declarando una variable y esta es directamente en la función promedio. Lo que estamos haciendo aquí es, sin utilizar la P, directamente hacemos la llamada a la función dentro del print. Y así, pues, se podría decir, nos reservamos la variable promedio. Entonces, esto no estaría. La llamada a la función sería directamente en el print y, pues, obviamente, aquí sería de una vez el despliegue del resultado. Entonces, lo pueden hacer de las dos formas. La voy a volver a compilar para que vean ustedes que va a ser exactamente, pues, lo mismo. La única diferencia es que te omites la declaración de una variable y lo haces directamente en el print. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? El cálculo del promedio, los valores que están en cada posición del arreglo y se acabó. ¿Sí? Perdón. Háblenme cuando no vean la consola. Maestra, no veo la consola. Bueno, esta es la ejecución de lo que acabamos de hacer, ¿eh? De la versión que estamos haciendo. Esa es la que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, pueden hacerlo de las dos formas. Cuando la función regrese, ojo, cuando la función regrese, ¿verdad? Sea un valor flotante, sea un valor entero, sea un valor doble, sea un valor char, cualquier función que regrese lo pueden hacer a través, de una variable que sea la que le asignen lo que la función regresa, u otra, y sería que directamente en el print mandasen a llamar a la función y ya se omiten la declaración de la variable que estén asignándole lo que la función regresa, ¿sale? Vuelvo a repetir, únicamente si la función regresa. Si la función no regresa, significa que la propia función tendrá que desplegar su resultado, ¿sí? Entonces ya no es necesario ninguna variable. No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. ¿Con función o sin función? ¿Jóvenes? No, maestra, ninguno. No, ahorita no ninguna. ¿No hay duda? No. No, ¿Seguros? Bueno, sí. porque voy avanzando y bueno, si hay dudas, pues de una vez las comentamos. ¿Sale? Ok. Voy a ahora, déjenme checar nuevamente a mostrarles la diapositiva que trabajamos el día de ayer. ¿Lograron hacer su tarea de comparación de cadena? Chicos. Yo sí, pero tengo mis dudas. Bueno, ahorita voy a hacer otro ejercicio y los últimos minutos lo hacemos para aclaración de dudas de comparación. Bueno, eso es lo que ya vimos ayer, chicos. Entonces, ojo, nada más que se les quede bien grabado. Tantito. Que se les quede bien grabado la forma en la que se almacenan los valores o el conjunto de variables de un arreglo. Observe que son direcciones de memoria consecutiva. Por eso es que les expuse las dos versiones, para que en su mente quede que si yo hubiese declarado 10,000 variables, pues las 10,000 variables sí se reserva el espacio, pero no en direcciones de memoria consecutivas, ¿no? O sea, si ustedes observan, las direcciones son pues así, aleatoriamente, donde encuentra el espacio, la memoria RAM para el arreglo, para el tipo de variable que queremos, pues ahí se guarda el espacio y todo, ¿no?
pero siendo un arreglo, la facilidad que vamos a tener, se podría decir, es que sí va a ocupar el mismo número de bytes, eso no cambia, o sea, dependiendo obviamente del tipo de dato, pero todas son ordenadas de forma consecutiva. Esa es la diferencia con respecto a esto. Por eso les decía yo que en realidad cuando se pasa un arreglo a una función, no es que se pase todo el conjunto de datos. Imagínense pasar 10,000 variables, o sea, 10,000 notas a una función, sería muy tardado en eficiencia del código, ¿sí? Lo que se hace en un arreglo es pasar precisamente la dirección inicial del primer elemento del arreglo. Entonces aquí esta nota 1 tiene una dirección inicial. Ah, pues esa es la que se le pasa. Quiere decir que si yo conozco la dirección de memoria de esta variable, puedo conocer las demás direcciones de los demás elementos porque todas son direcciones de memoria consecutiva. Entonces, así es la forma en la que vamos a poder acceder a todos esos datos. ¿Sí? Entonces, quédense grabada, esta tablita, quédensela grabada en su mente, porque sí necesito que quede bien entendido cuál va a ser la diferencia en manejar un arreglo al manejar ciertas variables, ¿sale? Y las ventajas. Bueno, aquí está nuevamente el arreglo, la definición de arreglo, ya vimos la sintaxis, ¿verdad? Y nos tiene que quedar claro cómo se están almacenando. Bueno, el ejemplo 2, este ya lo habíamos trabajado, si se acuerdan, realicen un programa en el que se ingresen, bueno, ahí lo manejamos con 10 caracteres y determine cuántos de los caracteres introducidos fueron vocales. Bueno, eso ya me parece que lo manejamos ya, por eso es que no lo vamos a realizar nuevamente. Ya es un ejercicio que lo trabajamos en cadena de caracteres. Vámonos a estos ejercicios, ¿no? El primero ya lo hicimos. ¿Cuántos son vocales? Aquí. Sería cuestión del que ya hicimos de vocales. ¿Se acuerdan que ya hicimos de cuántas son vocales? Ahora ustedes modifiquen ese mismo ejercicio para saber cuántos consonantes y cuántos son símbolos especiales. ¿Sí? Entonces, de ese ejercicio, pues al que ya hicimos de vocales, le van a agregar estas dos partes, ¿no? Cuántas son consonantes y cuántos son símbolos especiales. El ejercicio 2 ya lo manejamos, es el cálculo del promedio, ya lo hicimos con funciones o sin funciones, ya tienen el ejercicio 2 y lo que vamos a trabajar lo que vamos a trabajar hoy es el ejercicio 3, que es crear un programa que calcule la ley de Ohm. El usuario deberá ingresar los datos de corriente y resistencia para calcular el voltaje, realizar la sumatoria de los voltajes obtenidos y nuevamente obtener un promedio, ¿sí? Aquí vamos a tener que hacer uso nuevamente pues, de nuestros arreglos, ¿verdad? Porque nos está pidiendo ingresar esos datos y calcular ese voltaje. Bueno, entonces vamos a partir de cómo hacer la declaración nuevamente de estos arreglos. Entonces me voy a ir al Code Blocks. Entonces aquí vamos a poner ley de Ohm. Ok, entonces, nuevamente aquí vamos a hacer el uso de una función que calcule el promedio, pues ya la tenemos. No me acuerdo si dice de cuántos elementos. Si no dice de cuántos elementos, bueno, pues ya elijo yo de cuántos elementos poder. No dice de cuánto. Bueno, ahí está omitido. Si viene así en el examen, pues bueno, y hay alguna duda, pues vamos a estar yo voy a estar en el examen, pero no, se pretende que en el examen pues esté todo claro de cuánto va a ser el tamaño, ¿no? Ok, entonces vamos a declarar para la ley de Ohm 3 arreglos. Vamos a manejar el arreglo voltaje, resistencia y vamos a manejar el de corriente. ¿Sí? ¿Qué
vamos a hacer en esos 3 arreglos? Pues en esos 3 arreglos, bueno, obviamente nos pide que introduzcamos resistencia y corriente para poder calcular el voltaje, ¿sí? Entonces, bueno, bajo la fórmula de la ley de Ohm, pues vamos a llenar este arreglo. Quiere decir que a los que vamos a dar lectura nada más va a ser a los de resistencia y corriente, ¿vale? Entonces, igual, voy a hacer yo ahorita en el main y ahorita ustedes lo van a trabajar con función, como lo que hicimos con el ejercicio pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a realizar entonces? Vamos a pedirle al usuario, introduce el valor de la resistencia. Entonces aquí para que nuevamente ustedes observen cómo van a ir almacenando. Vamos a trabajar igual el índice. Vamos a trabajar ahora I en lugar de J. Aquí nos falta el ciclo for, perdón. Para ir pidiendo los datos. I en la posición 0. I menor que 10. Y más. Vamos a quitarlo. Ok, entonces aquí vamos a visualizar qué posición para que ustedes vayan dándose cuenta en qué posición del arreglo vamos a ir almacenando. No es necesario, lo estamos haciendo ahorita por obviamente en lo que nos vamos acostumbrando a cómo se almacenan los datos en un arreglo, ¿sale? Pero no es necesario que pongamos, en la posición tal, ¿sale? Si no queremos, no se lo ponemos y ya nada más le pedimos, introduce la resistencia y nosotros aquí mismo vamos ubicándolos en cada espacio. Nuevamente, para poder almacenar a cada elemento del arreglo se necesita el subíndice, chicos, ¿sí? Recuerden, es un conjunto de datos y para poder almacenar elementos o valores a cada posición de ese arreglo, pues tiene que ser a través de su posición en ese conjunto de datos. La posición 0, la 1, la 2, hasta dependiendo del tamaño del arreglo, ¿no? Entonces aquí vamos a introducir datos de resistencia, pero también vamos a introducir datos de voltaje. No, pero no era dentro de la corriente, ¿va? Habíamos dicho que iban a ser 2. Y obviamente aquí nada más le cambiamos el nombre del arreglo, ¿sí? Entonces ahí están, chicos. Dentro del mismo ciclo for podemos aprovechar para introducir valor de resistencia al vector resistencia o al arreglo resistencia como al vector de corriente, ¿sí? Entonces aprovechamos esa posición, vamos a ir trabajando simultáneamente la misma posición en resistencia y la misma posición en corriente, ¿sí? Y aquí mismo podemos trabajar precisamente lo que nos pide, que es calcular por ley de Ohm el arreglo ahora de voltaje. ¿Cuál es la fórmula para calcular el voltaje, chicos? Según ley de Ohm. Resistencia por corriente. Resistencia por corriente, ¿no? O por intensidad, como lo manejan ustedes. Entonces, vamos a trabajar igual el arreglo voltaje. ¿Y aquí cómo se hace? Pues nuevamente, vamos a decir voltaje en la posición I será igual a la resistencia en la posición I por la corriente en la posición I. ¿Sí? Entonces aquí está nuestra ley de Ohm, resistencia por corriente. ¿Estamos? Y al mismo tiempo vamos llenando también este arreglo. Entonces aquí tenemos diferentes formas de llenar un arreglo. Una es a través de lectura, que es lo que estamos haciendo para resistencia y corriente, y la otra es a través de una fórmula, en este caso para la ley de Ohm. Bajo esa fórmula estamos llenando este otro voltaje, ¿sí? Esas son formas de llenar un arreglo. Y la otra que vieron en la diapositiva, que es así, desde que declaramos y le asignamos los valores, también es otra forma de llenar un arreglo. Bueno,
Una vez que entonces introducimos los datos de entrada, nuestro proceso para la ley de Ohm, ahora sí, lo que vamos a hacer es, voy a utilizar otro ciclo for. ¿Sí están viendo el code block, chavos? Sí. Sí, Que de repente me saca y me saca de onda esto. Bueno. Muy bien. Entonces, voy a utilizar otro ciclo for. Pero ahora va a ser únicamente para en este caso voy a imprimir en forma de tablita. Voy a poner el voltaje, no, perdón, resistencia. Esta diagonal T, chicos, es en conjunto es una secuencia de escape, así se les llama, igual que la diagonal N. Esta diagonal N es un salto de línea, como ustedes ya lo saben, y esta diagonal T significa una tabulación. Lo ponen ¿Vale? frente. ¿Eh? No, nada. Entonces, esa diagonal T es para dar efecto de una tabulación. Entonces, nada más para dar espacios. Diagonal T y otra diagonal T. Y vamos a imprimir voltaje. Esto va a ser nuestro encabezado. ¿Sí? Entonces, eso va a ser nuestro encabezado. Y entonces aquí vamos a imprimir precisamente porcentaje F, diagonal T, porcentaje F, diagonal T, y por último, porcentaje F, diagonal N. A ver, el primer porcentaje F es porque lo que voy a imprimir pues, es el valor de la resistencia. Entonces aquí voy a poner resistencia en posición I, ¿verdad? Porque pues es una tablita, o sea, el conjunto de datos. Entonces, esta primera F es para el vector resistencia. Este porcentaje F va a ser para la corriente. Igual. Vamos a ir recorriendo elemento por elemento de ese vector y el último porcentaje F corresponderá al voltaje. Al vector voltaje. ¿Ah? Muy bien. Entonces, con este ciclo for vamos a recorrer nuestros arreglos, pero ahora nada más para visualizarlo. El proceso de entrada y para llenar el cálculo del voltaje, pues se hizo en este ciclo for. Alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué no lo hizo inmediatamente? Aquí también pude haber puesto este print para evitarme este ciclo for. Sí, sí lo pude haber hecho también dentro de aquí. Pero lo que quiero yo es que el efecto que haga es que primero sea la entrada de datos, en este caso, primero que introduzcamos resistencia y corriente y se calcule el voltaje, y posteriormente esto ya me les despliegue en forma de tablita ya tabulada bonita, así que se vea lo más, pues lo más estético posible, más que nada es por eso, ¿sí? Pero lo pudimos haber puesto desde aquí, nomás que iba a ser entrada, el cálculo, iba a imprimir el voltaje, pero como que no, para el siguiente dato igual iba a pedir entrada de resistencia corriente y el cálculo del voltaje. Entonces, como que no queda tan estético. Entonces, por eso dije, primero que entre y ya después mejor desplegamos ya los resultados de forma más estética. Nada más es por esa razón, chicos, no porque no pudiese hacerse en el mismo ciclo. Espérenme tantito, algo nos marcó error. Before, aquí nos... Al print le falta el puntito. Exacto, compañero, ya ven, ya ven. También se me va la onda, también se me va la onda. Acá también. Se me barrió, se me barrió. Bueno, espero que ya no haya ningún problema.
Ok, bueno, ahí esa coma, no sé por qué está ahí, voy a checar ahí, yo creo que por ahí se la pusimos. Además dice, introduce el valor de la resistencia 0, ¿no? Entonces vamos a ponerle 2, 4, 6, 8. O sea, fíjense, me van pidiendo resistencia y corriente, o sea, resistencia 0, corriente 0, resistencia 1, corriente 1, resistencia 2, y así la vamos llevando. Esa coma ahorita se la quito. Estoy poniendo ahí datos al azar. Entonces vamos, resistencia corriente. Vamos por la resistencia 8. Entonces, era lo que yo les decía, o sea, vamos a imprimir, el encabezado es el que les puse ahí. Y enseguida, pues ya todos los valores con los que yo haya definido mi vector resistencia, mi vector corriente y el voltaje que fue el calculado de la fórmula resistencia por corriente, ¿no? 2 por 4, 8, 6 por 7, 42, etcétera, etcétera, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos es precisamente hacer el llenado de los vectores de género, que la coma de... es que aquí le puse coma, por eso es que... Yo dije, ¿esa coma de dónde salió? También aquí se la voy a borrar. Se ve muy fea. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta aquí haya dudas, chavos, No. de lo que No, hicimos, maestra. No, de este no. ¿no? Y de los otros tampoco. Ok, a ver, entonces, ¿qué quiero que hagan? Nos quedan 3 minutos de tiempo para la siguiente sesión. Bueno, entonces, vamos a aprovechar este tiempo y quiero que me diseñen este mismo ejercicio, pero ahora quiero una función que haga precisamente... nos falta algo. El ejemplo que nos decía era que calculábamos voltaje, pero también el promedio, ¿sí se acuerdan o no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos Hacer falta? la ¿Qué operación acabamos de de hacer? promedio. El promedio. Pues necesito nuevamente un acumulador, chavos. ¿Sí o no? Sí. Suma total, la variable que ustedes quieran. Y digo que suma más igual voltaje subíndice I. Aquí vamos acumulando y aquí vamos. Calculamos, déjenme declarar nuevamente mi variable prom. Que va a ser igual a suma entre el número de datos, que es igual a 10. ¿Sí? Y si yo puedo, aquí puedo hacer el cálculo y puedo decidir que abajo, después de que me despliegue la tabla, hasta ahí vaya yo, imprima yo el total. El promedio del voltaje es igual a porcentaje F, diagonal N, para que no se salga al final, y desplegamos el valor del promedio. Entonces aquí aprovechamos este ciclo for para que lo sume. Lo quitamos de aquí, espérenme. Entonces, una vez que se haga la sumatoria en el ciclo for, ya fuera de los ciclos for, calculo el promedio, una vez que ya tenga lo acumulado aquí, entre el número de datos y lo despliego. Entonces vamos de nuevamente a correrlo. Entonces el valor de la resistencia 1, de la corriente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a la corriente. Ahí está. Entonces, estoy desplegando el promedio, pero hasta el final, si ustedes observan, ya que se hizo toda mi tablita de resistencia, corriente y voltaje, entonces dijo el promedio del voltaje de todas estas, de toda esta columna, pues es igual a 31.79. Igual podemos truncar cuantas cifras significativas queramos, si no queremos todas las cifras. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nos vamos a desconectar.
Entonces, la siguiente sesión ustedes van a hacer este ejercicio, pero ahora con función. ¿Sale? Una función que lea los vectores y otra función que calcule el promedio.